desde github.com, pero es necesario conocerlo por si estamos trabajando de forma local, que es el comando merge, con el cual vamos a poder fusionar ramas. Fusión, ¿en qué consiste esto? A ver, cuando nosotros estamos trabajando con ramas, ya hemos visto con las lecciones que vimos sobre crear rama y hacer commit, que al final un repositorio es como una línea del tiempo en la cual vamos metiendo modificación tras modificación, pero en la que de vez en cuando se producen ramificaciones que son como bifurcaciones en la línea del tiempo para poder llevar múltiples líneas de trabajo paralelas. Una fusión o un merge va a ser precisamente el momento en el que dos de estas líneas del tiempo colapsan juntándose en una misma rama. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que nosotros estaremos en una rama, por ejemplo en este caso la rama master, y vamos a aceptar todos los commits que se han hecho en otra rama, como por ejemplo una rama con una feature o una rama con un fetch, para poder incorporar esos cambios y poder hacer que formen parte de la rama master. Eso es lo que normalmente utilizaremos para centralizar nuestro trabajo una vez que lo hayamos programado. Lo normal es que tengamos una rama master, una rama main o una rama devel en nuestro proyecto, donde está siempre el código fresco listo para desplegar, y que cuando los miembros de un proyecto o de un trabajo o de una práctica quieran implementar una función, se abran una rama para poder implementar por separado sus commits sin molestar al resto de personas, cosa que también viene bien para lo de las múltiples líneas de trabajo paralelas. Cualquier persona puede abrirse una rama y pueden coexistir las ramas de todas las personas que formen parte del proyecto de forma simultánea. Pero cuando cada una de esas personas ha terminado de trabajar, lo normal será que utilice el merge precisamente para poder incorporar su trabajo a la rama master y así que forme parte del próximo lanzamiento. Vamos a ver cómo trabajar con merges prácticamente desde el principio de los tiempos. Voy a establecer aquí un sistema de ramas y vamos a ver cómo se hace realmente un merge. Me he venido a un repositorio nuevo principalmente porque considero que será más claro si trabajo con un único archivo que esté en blanco para que sea más fácil de ver. Aquí he hecho ya un commit, ¿vale? Que podéis ver, bueno, podéis ver o no podéis ver. Aquí lo tenéis. He hecho un commit inicial pues para poder tener un punto base y ahora mi objetivo va a ser implementar cambios por encima de este commit. Pero claro, eso es algo que no lo voy a hacer en master, pues por si acaso alguien más tiene que trabajar desde este mismo código o si ocurre una emergencia y tengo que hacer otro cambio que no tenga nada que ver. Yo os he contado muchísimas razones por las cuales siempre es muy conveniente fabricar una rama desde el principio utilizando el comando branch y el comando switch, por ejemplo, git branch header y git switch header para cambiarnos a la rama de la cabecera. Y aquí voy a poner mi header donde vamos a poner un título bonito. La verdad, no vamos a ser muy creativos con este punto. Voy a añadir esto a mi staging area y voy a poner agrega cabecera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el estatus actual de mi proyecto? Vamos a revisar una vez más el repositorio usando git log. En este momento tengo una rama llamada master que se encuentra en un commit inicial, el cual contiene solamente la base del documento HTML, pero no contiene los cambios que acabo de hacer justo en este momento delante de ustedes, donde pone agrega cabecera, que es lo que acabo de meter y que está en una rama separada llamada header. Existen varias formas de hacer merges según cómo de complicado sea el repositorio y cómo de complicados sean los commits, pero la forma más simple de hacer un merge sería irnos a la rama en la cual queremos hacer ese merge, es decir, la rama en la que queremos incorporar los cambios, y normalmente va a ser devel, master, main, como la queráis llamar, porque es donde pues, nos interesa juntar los cambios que hemos desarrollado por separado. Y ahora vamos a utilizar el comando merge, es decir, vamos a hacer git merge, para decirle a git quiero que te traigas a la rama master, que es la rama en la que me encuentro en este momento, todos los commits nuevos que se hayan hecho en la rama header, ¿vale? Y aunque pueda parecer un poco complicado y un poco mágico, git va a ser capaz de deducir cuáles de las modificaciones que se han hecho en esa rama tiene que traerse para que importe esos commits y solamente esos commits. De modo que cuando yo escriba git merge header, lo que va a hacer es mirar todo lo que hemos escrito en la rama header, lo va a cotejar con respecto a lo que tenemos en la rama en la que estamos, en este caso master, y va a aplicar el importado o el traerse esos commits para poder incorporar esas funciones al repositorio principal. En eso consiste la fusión, en traerse ramas. En este caso ha salido demasiado bien, ¿vale? Normalmente no lo vais a encontrar tan bien, salvo que tengáis un repositorio muy limpio, pero nos dice que se ha hecho un fast forward, es decir, directamente lo he importado sin ningún tipo de problema. De hecho, habréis fijado que, y si no, rebobinad y lo veis,
incluso a slow motion si hace falta, que en el momento en el que pulso la tecla Enter ha aparecido mágicamente este código acá. Porque ahora este código se lo ha traído desde la rama en la que estábamos y lo ha incorporado en la rama en la que estamos ahora, que es master. Y eso significa que ahora, si vuelvo a hacer git log, nos vamos a encontrar que agrega cabecera es un commit que está tanto en la rama header como en la rama master, ¿vale? Vamos a intentar mostrar ahí mucho mejor, ¿vale? Esto es algo que, como digo, normalmente no va a ocurrir. Rara vez nos vamos a encontrar un historial de cambios que se integra de forma tan limpia. Normalmente vamos a tener un poquito de apuros, pero no os preocupéis porque vamos a ver los otros dos supuestos a la hora de hacer merges. Seguimos en este capítulo hablando de merges y de cómo hacer una fusión de ramas con Git, pero ahora se lo vamos a complicar un poquito más. Mi objetivo aquí es ponerle al límite y ver hasta dónde puede llegar, y demostraros que Git en realidad es bastante más robusto de lo que puede parecer. Tengo aquí este repositorio, que es el que justo tenía en la lección anterior, donde estamos trabajando con mis compañeros de equipo en una página web, en una plantilla para una página web que vamos a implantarle a un cliente. Y a mí me han encargado la labor de hacer un footer para poner el mensaje de copyright. Quizás Paloma, una de mis compañeras, le habrán encargado la tarea de poner a lo mejor una etiqueta link o una etiqueta script o algo por el estilo en la cabecera. Luego, como vamos a estar dos personas trabajando en códigos fuente diferentes, quizás eso de buena educación, irme a otra rama nueva, como ya os he contado muchísimas veces. Podríamos hacer git switch y git branch y todo eso, pero ya que estamos aquí voy a regalaros un conocimiento extra gracias a seguir viendo esto, que es utilizar el comando git checkout si le paso la opción "-b". Git checkout "-b" es lo mismo que hacer git branch seguido de git switch, y es una forma mucho más rápida de una única vez irnos a una rama nueva a partir del punto en el que estamos. Por ejemplo, voy a hacer git checkout footer, y eso lo que hace es cambiar a una rama nueva que se crea en ese momento llamada footer. Es decir, git checkout algo es lo mismo que hacer git branch algo seguido de git switch algo. Checkout es un comando que, aunque tradicionalmente ha sido muy importante en Git, yo estoy intentando apartar porque checkout hace demasiadas cosas, la verdad. Y creo que va siendo momento de dejarle a otros comandos más específicos su momento de brillar, para que sea también más fácil de comprender. Pero checkout es un comando que se usa en muchísimas ocasiones y que lamentablemente vale para demasiadas cosas. Aquí el "-b" esencialmente quiere decir que quiero ajustar para qué vale checkout, ¿vale? Cuidadito porque sirve para demasiadas cosas. Pero bueno, me he venido a la rama footer porque voy a incorporarle un footer a mi página. Voy a poner copyright 2022, por decir algo, ¿vale? Mi empresa, lo que sea. Lo digo más que nada porque estoy simplificando, ¿vale? En el fondo no quiero perder aquí 10 minutos escribiendo HTML y seguro que vosotros tampoco queréis que yo los pierda y os lo enseñe. Entonces vamos a ir un poquito más rápido y vamos a crear un commit que sea agrega el footer, ¿vale? Aquí estamos simulando que hemos hecho cambios, incluso vamos a simular que estamos haciendo más cambios, ¿vale? Vamos a volver a añadir el index.html y vamos a hacer otro commit que es, pero dice quién es. Es decir, ahora tengo no uno, sino dos cambios que forman parte de la rama footer y que no están integrados todavía en la rama master. Sin embargo, vamos a ver cómo le está yendo a Paloma y como lamentablemente no nos da para contratar actores, pues también lo voy a hacer yo. Me voy a volver a la rama master y voy a simular que estoy trabajando en una función nueva que van a ser los enlaces. Entonces voy a crear una nueva rama que se va a llamar links y aquí es donde voy a incorporar en la cabecera enlaces al script, a la hoja de estilo y a todas esas cosas. Por ejemplo, voy a poner script src, yo qué sé, jQuery. ¿Se sigue usando jQuery en este año? Yo creo que no, esto es un poquito feo. Vamos a poner simplemente resources.js, que así queda un poco más fino y elegante. Y también vamos a ponerle ringrel stylesheet. Vamos a decirle que va a importar una hoja de estilo que está en bootstrap.min.css. ¿Qué pasa? ¿Usamos Bootstrap? ¿Algún problema? Y ahora lo que va a hacer es un commit nuevo. Por ejemplo, vamos a añadir index.html y vamos a poner este commit como agrega las hojas de estilo.
Ahí lo tenemos. Entonces, si ahora hago git log, nos vamos a encontrar con una línea del tiempo muy diferente a la que vimos hace un minuto, porque tenemos nuestra rama master, pero tenemos otra rama que es links, donde tenemos un cambio completamente nuevo, agrega las hojas de estilo. Y en esta rama no está nada de lo que hemos hecho, ¿vale? De hecho, cuando yo cambio de rama, que aquí las vamos a ir teniendo todas, automáticamente mi editor, si tiene esa capacidad, y Visual Studio Code la tiene, va a cambiar lo que se está viendo para que veamos cómo evoluciona. Aquí tenemos master, que no tiene nada, aquí tenemos links, que tiene los enlaces en la cabecera, y aquí tenemos footer, que tiene los enlaces, o el footer más bien, en la parte de abajo de la página. Y ahora supongamos que nos hemos puesto de acuerdo y queremos integrar todo en la rama master para poder desplegar este cambio al servidor de nuestro cliente. Es decir, nuestro objetivo es que tanto el código que he hecho yo como el código que ha hecho mi compañera estén en este código fuente para que podamos subirlo todo a la vez y así pues nuestro cliente pueda validar todas las modificaciones a la vez. De modo que le voy a dejar los honores a mi compañera, que va a ser la primera persona que va a fusionar su código con el de la rama principal. Vamos a imaginarnos que ella ya ha terminado de desarrollar sus cosas y quiere traerse la rama links a la rama master. Lo primero que voy a hacer, como ya os conté en la lección anterior, es asegurarme de que estoy en la rama master, para así evitar integrarlo de forma incorrecta. Y ahora voy a utilizar una vez más, bueno, primero voy a borrar la pantalla para limpiar esto un poquito, que ha quedado un poco sucio, discúlpenme. Voy a utilizar una vez más el comando merge para decirle, óigame, quiero que lo que hay en la rama links se integre contra la rama master, es decir, quiero traerme lo que tenemos en links. Y como veis ya es lo que veíamos en el vídeo anterior, se hace perfectamente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo haga el segundo merge? Es decir, ¿qué ocurre cuando yo diga, ya que estamos, también me quiero traer el código de la rama footer? Va a pasar una cosa un poco complicada. Debido a que las modificaciones hechas en footer se han hecho a la vez que las de links, no va a poder tener Git esa capacidad que ha demostrado con las ramas anteriores de simplemente poner los nuevos commits encima de lo que ya teníamos. Y eso va a ser debido a que realmente hay una mezcla, hay como una especie de nudo y es un poquito más complicado porque de repente tenemos que ordenar los commits como si fuese una baraja de cartas. De modo que lo normal será que si yo utilizo el comando git merge footer, Git lo que haga es tomar por el camino del medio y decir, vale, me voy a traer los commits, pero no me va a quedar otra que incorporar un merge commit, que es esto que estamos viendo aquí. Esencialmente lo que Git va a decir es, creamos un commit ficticio y falso donde no se ha programado nada, pero que simula traerse los commits que tenemos en la otra rama, de tal modo que así se cree una fusión artificial en la cual se traigan el resto de commits. En este caso, tenemos que escapar de Vim lo primero. Ya os he contado en capítulos anteriores que por defecto en la consola se utiliza Vim, pero podéis escapar fácilmente si le dais mayúscula ZZ o si aprendéis a utilizar Vim y escribís WQ, pero eso ya depende del criterio de cada cual. Y aquí nos dice Merge made by the ORT strategy. Si ahora miramos el estado en el que se encuentra nuestro repositorio utilizando la salida del comando git log, nos vamos a encontrar con que de repente tenemos más modificaciones que antes. Fijaros que la rama header continúa aquí, ¿vale? Que es el código con el que estamos trabajando desde el principio de este tutorial. Aquí tenemos igualmente links, pero aquí tenemos un commit que ha aparecido llamado master. Sin embargo, aquí seguimos igualmente teniendo lo que hemos hecho antes. Como veis, esto no tiene ni pies ni cabeza, está muy desordenado, pero en realidad está ordenado por fecha de creación del commit, así que yo creo que es fácil de seguir. Primero tenemos el commit inicial con el cual hemos empezado a trabajar, después tenemos los dos commits que hemos hecho, que mágicamente han quedado como medio integrados aquí dentro, luego tenemos el commit que ha hecho mi compañera para poner cosas en la cabecera, y luego finalmente este commit artificial que no hace nada, pero que tiene que existir para poder dar sentido de fusión. Y para que podamos comprender por qué se ha creado este commit, os voy a enseñar una forma revolucionaria de ver el historial de modificaciones desde el mismo git log. Vamos a utilizar una opción extra, voy a poner menos y voy a escribir graph, ¿vale? Así escrito en inglés, G-R-A-P-H. Y esto lo que hace es pintarnos como una especie de grafo donde vemos todos los commits con un asterisco y vemos líneas que nos enseñan cómo se ha desarrollado cada uno de esos commits. Y esto, por cierto, este sistema de ramas quizás os suene, por ejemplo, porque normalmente Git se suele representar con ese logo, con como una bifurcación, una línea recta y luego una curva, pues esencialmente es eso.
Si miramos ahora de abajo arriba el repositorio, nos encontramos precisamente con el historial, que al principio es bastante lineal, vemos un punto, otro punto, pero llegados a un momento se bifurca de este modo. Aparece aquí una línea de color verde que se mueve hacia la derecha y lo que continúa es una línea de color rojo, donde vemos que en primer lugar está el commit de la rama links, que está por el camino de la izquierda, y por la derecha nos encontramos el camino de la rama footer, donde tenemos los dos commits que hemos desarrollado anteriormente. Yo creo que si lo pongo todo aplanado se entiende mejor, ¿no? Entonces, este commit artificial que os enseñaba es precisamente esa fusión. No tiene como tal nada útil, pero tiene que existir para que Git pueda representar de algún modo internamente en su base de datos que hemos juntado dos ramas por separado y que ahora estamos en la rama master, donde tenemos el código de múltiples ramas en paralelo. Como ventaja de este sistema, también tenemos la excusa de que ahora podemos ver de forma detallada cuántas personas han estado trabajando en paralelo en el código fuente, porque vamos a ir viendo ese sistema de nudos y de bifurcaciones de una forma visual. Aquí, como digo, lo estoy mostrando porque se lo he pedido al Gitlog, pero normalmente no lo vamos a ver así, salvo que utilicemos una herramienta visual que nos lo pinte de esa forma un poquito especial. Por ejemplo, ¿os acordáis de SourceTree? SourceTree era una interfaz de usuario alternativa que os contaba en el módulo de cómo instalar Git. Normalmente SourceTree nos va a pintar ese mismo grafo que os he mostrado, pero claro, de una forma más visual porque esta gente tiene mucho más nivel que una terminal. Y con eso vamos a poder ver fácilmente cuántas personas están trabajando de forma paralela en una función, porque vamos a ir viendo cada una de esas ramas. Es decir, que Git es bastante resistente y que no va a permitirse fallar aunque estemos trabajando de forma paralela. Nosotros podemos desarrollar en un equipo de 20 personas cada día en una función distinta, y al final del día podríamos integrarlo todo en una misma rama y tenerlo todo junto. Claro, existe un único problema que no hemos tratado hasta el momento y es, ¿qué pasa si no nos ponemos de acuerdo y hacemos el mismo cambio en la misma sección del archivo múltiples personas? En la siguiente lección os explico cómo complicarle más la vida a Git y cómo hacerle llorar. En algunos casos, las fusiones que hagamos utilizando Merge no van a salir bien y vamos a vernos en la necesidad de resolver conflictos. Un conflicto ocurre cuando dos personas han trabajado de forma simultánea en una misma sección de un mismo archivo y han hecho modificaciones diferentes que son incompatibles entre sí. En esta lección voy a forzar uno de estos errores y vamos a ver cómo se pueden resolver fácilmente los conflictos sin complicarnos demasiado la vida. En primer lugar, estoy trabajando otra vez con el mismo código que he estado usando en las últimas lecciones, pues principalmente porque es más fácil que tener todo el código de la agencia que teníamos antes. Vamos a suponer una vez más que estoy haciendo una plantilla para una página web con mi equipo de trabajo. Y yo estoy trabajando, pero también están trabajando otras personas. Entonces vamos a imaginar que me han encargado ahora incorporar un plugin para la página que te muestre un slider de estos que hay en la parte de arriba de la página mostrándote imágenes. Y para ello yo lo que voy a hacer es incorporar en una rama nueva, por supuesto, lo primero de todo rama nueva, que nos enteremos. Voy a incorporar el código del JavaScript que necesito para poder presentar uno de esos widgets, ¿vale? Imaginemos que ya lo he encontrado y voy a incorporar un src que va a ser yo qué sé, slider.js para representar pues precisamente ese slider. Entonces ahora puedo poner div de slider y supongamos que este JavaScript de aquí se va a ocupar de que cuando se cargue la página este slider sea sustituido por algo muy bonito, interactivo, con botones y todo eso. El mundo de los sliders es bastante peculiar porque la tecnología avanza pero sigue siendo complicado de integrar. Vamos a hacer un commit de esto y lo vamos a llamar, por ejemplo, inserta un slider, ¿de acuerdo? Y voy a crear ese commit, ¿vale? Esta vez lo he hecho de la forma concreta usando Vim, ¿vale? Aquí ya pues podéis hacerlo con Code o podéis hacerlo con lo que os apetezca, pero vale, tenemos aquí nuestro trabajo hecho. Simultáneamente, a la vez que yo estaba aquí incorporando pues ese JavaScript a la página, a mi compañero de trabajo, Laura, por ejemplo, le han pedido que incorpore una sección de noticias. Entonces ha hecho una parte nueva en la página, aquí entre medias, entre el header y el footer, al que ha llamado main y de noticias.
y ha incorporado aquí pues una noticia que a lo mejor es resultados económicos del 2021. Todo va bien, que bueno, es muy metafórico, pero vale. Y claro, evidentemente para poder presentarlo bien ha desarrollado una hoja de estilo que va a incorporar también a la misma página web y que se va a llamar noticias.css, para decir, aquí es donde he dejado el CSS de mi sección de noticias. Y también, igual que he hecho yo, va a hacer su propio commit donde va a poner inserta la sección de noticias, ¿vale? Esto, cuando lo vayamos a juntar, se va a mascar la tragedia, por una razón muy simple. En primer lugar, porque no he cambiado de rama. Y eso está feo. Pero bueno, vamos a imaginar que lo hemos hecho por una rama separada y que luego hemos hecho una fusión de sus cambios por máster. Esencialmente, cuando la fusión es tan simple que basta con empujar hacia adelante, si pone la palabra fast forward, lo que he hecho es simplemente mover el puntero de máster al nuevo commit. Así que vamos a imaginar que aquí hemos hecho un checkout a una rama nueva y hemos hecho un commit y luego hemos hecho un merge que ha salido bien a la primera, ¿vale? Espero que me podáis perdonar este pequeño despiste. Pero esto es una tragedia en general, por una razón muy simple. Ella ha modificado esta sección de acá y ha puesto un enlace y ha puesto aquí un main, pero yo he hecho justo en esas mismas líneas de código fuente otra modificación. Si regreso a la rama... ¿a qué rama tengo que regresar? Pero vamos a cambiar desde aquí porque yo creo que Visual Studio Code no me lo está mostrando. Si regreso a la rama slider, vemos que justo en la línea 9 yo he puesto otra cosa y que aquí entre el header y el footer he puesto otro div diferente al que me han puesto antes. Cuando yo haga la fusión, ya sabemos que Git es robusto y sabe de algún modo lo que tiene que hacer y sabe cómo tiene que unir las piezas y los commits y todo eso. Git no va a saber cómo resolver esto. No va a saber cómo resolver esto porque si podemos modificar secciones diferentes de archivos, pues Git puede decir, vale, pues me quedo este trozo de aquí, me quedo este trozo de allí y tengo un index que tiene los cambios de múltiples secciones. Git en general es robusto porque sabe en qué sección del archivo se han hecho los cambios y por lo general puede decir, vale, pues pego este recorte en la línea 200 o pego este recorte en la línea 40, pero claro, cuando yo vaya a fusionar esto, lo que Git va a hacer es decir, pego este recorte en la línea 9. Cuidadín, porque justo en la línea 9, mientras yo estaba trabajando en mi otro código, me han metido algo. Entonces, cuando yo haga ahora el merge y haga git merge con slider, va a fallar. Y además va a fallar de una forma bastante obvia, porque va a aparecer aquí la palabra conflict, que además aparece en mayúsculas y casi que cuando aparece conflict da hasta miedo, es como que te hace sentir culpable, es un momento un poco de pánico. Da un conflicto porque lo que ocurre aquí es que Git, como se da cuenta que ha habido varias cosas en la misma sección de un archivo, no sabe cómo reaccionar al respecto. Entonces lo que hace es preguntarnos, a nosotros que estamos haciendo la fusión, qué es lo que queremos hacer. Este es un momento un poco crítico porque aquí es donde Git suele mostrar su peor cara, porque de repente te pone en la necesidad de hacer demasiados cambios por tu cuenta y es muy posible que algo salga mal y que si los cambios son muy largos pues se quede algún archivo fuera o se quede lo que no hay que meter y perdamos modificaciones, de modo que es esencial ir con cuidado, pero también es esencial evitar este tipo de situaciones. Y en realidad una de las formas más simples de evitar este tipo de situaciones es simplemente hablando con nuestros compañeros de trabajo para asegurarnos de que no trabajamos de forma paralela exactamente en lo mismo y de que el número de ocasiones en las cuales insertamos justo cambios en las mismas secciones de los mismos archivos sean mínimas, más allá de lo más importante. Por ejemplo, otra forma de evitar este tipo de situaciones, cuando tenemos, pues como aquí me ha pasado, múltiples etiquetas, es ordenar las cosas alfabéticamente, ya que por lo menos así en ese caso, la posibilidad de que justo decidamos meter en la misma línea será menor, porque a lo mejor mi cambio empieza por A y va al principio de la sección, y su cambio empieza por Z y va al final de la sección. Y Git ya cuando las líneas cambian, pues sabe un poco qué es lo que tiene que hacer. El principal problema es cuando justo dos modificaciones se solapan porque atacan a la misma línea. Esto que estamos viendo acá en pantalla nos lo va a pintar Code con múltiples colores y puede haber otros clientes de Git e incluso otros editores de texto que ayuden un poco a resolver esta situación pintando con colores las zonas para poder ayudarnos a resolver los conflictos. Pero vamos a ver en la siguiente lección cómo podemos hacer para resolver un conflicto utilizando directamente un editor que no sea Visual Studio Code.
Si no tenemos una herramienta como por ejemplo Visual Studio Code, Android Studio o similares que tenga soporte nativo para resolver conflictos con Git, no pasa nada porque siempre podemos utilizar la línea de comandos para lanzar el comando git merge y siempre vamos a poder utilizar cualquier otro editor del planeta, como por ejemplo Sublime Text o el nuevo este que ha sacado ahora JetBrains, para editar un archivo que ha sido marcado como con conflictos. Por ejemplo, en este caso voy a hacer git merge slider para traerme la rama slider una vez más a master, que es donde me encuentro ahora mismo, y esto va a volver a provocar el mismo conflicto. Nos va a señalizar que el archivo index.html está modificado y que en este caso, si hago git status, vemos que ha sido modificado en ambas ramas, por eso sale como both modified. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el soporte para evitar que metamos un archivo que tiene conflictos solamente está presente en algunos editores, como por ejemplo Visual Studio Code. Pero si yo accidentalmente hago git add de index en este punto, me va a insertar un cambio en el working tree que tiene conflictos y vamos a meter tal cual un archivo corrupto. Así que tened mucho cautela, tened mucho cuidadín con lo que hacéis acá y no hagáis git add de un archivo que tiene conflictos, porque si no meteréis tal cual los conflictos en el código fuente. Voy a hacer git restore para apartarlo y vamos a resolver a mano ese conflicto. Yo voy a utilizar Vim por costumbre. Bueno, no, voy a utilizar Nano para hacerlo más fácil de seguir. Si utilizase cualquier otro editor que no tiene soporte para resolver conflictos, vería que mi conflicto se representa de este modo que estáis viendo, ¿vale? El inicio de un conflicto se marca mediante este símbolo de acá, aparece como el símbolo menor que múltiples veces, y luego aparece head, o bien aquí puede aparecer el nombre de la rama en la cual estoy intentando hacer el merge. Después aparece un trozo de código fuente, que esto es lo que supuestamente ha sido cambiado en una de las ramas, por ejemplo en este caso en la rama master, porque es donde está el head. Después aparecerá el carácter igual varias veces, que esto es como un separador en formato ASCII, y después veremos lo que se ha hecho en la otra rama. Finalmente nos encontraremos el símbolo de mayor que y el identificador de la otra rama. ¿Esto qué quiere decir? Acá Git nos está ofreciendo las dos versiones del código que han evolucionado por separado dentro de la misma sección. Y ahora nuestro trabajo al resolver el conflicto de nuevo será elegir con qué nos queremos quedar. Esto puede parecer complicado, pero en realidad tampoco es muy difícil. Todo lo que tenemos que hacer es tratar estos marcadores, tanto el de apertura como el de cierre como el de los iguales, como si fuesen líneas por las cuales hay que recortar. Y yo tendré tres opciones. O elijo la opción de arriba y me cargo todo lo que viene abajo, o elijo la opción de abajo y me cargo todo lo que hay arriba, o bien a mano trato de juntar lo mejor de ambos mundos y me quedo con una tercera versión que haga a mano. Esto es algo que puede que tenga que hacer quizás viendo el código fuente y diciendo, vale, pues voy a aceptar esta etiqueta de acá y esta etiqueta de acá, o voy a cambiar todo esto por algo que no tiene nada que ver. Eso es algo que ya tenéis que decidir por vuestra cuenta. Esas decisiones no siempre son fáciles de tomar, así que mi consejo es que vayáis con cuidado y no hagáis cosas de las que os podéis arrepentir si no queréis romper código fuente. Y siempre de nuevo tratad de trabajar de una forma que involucre el mínimo número de conflictos, ¿vale? Repartid siempre los cambios bien para que no haya dos personas trabajando en la misma zona de código fuente, por favor. Sea como sea, vamos a suponer que me quiero quedar con lo de aquí arriba, pero bueno, ya digo que esto es simétrico. Tendré que borrar todo lo demás. Eso incluye la otra pieza de código y los marcadores. Es importante también eliminarlos. Así que voy a eliminar esta línea, pulsando el botón suprimir, y voy a eliminar todo esto, ¿vale? Perdón si lo hago así a mano, pero es que tampoco sé cómo se borra con este editor de textos. Y aquí abajo tengo exactamente lo mismo, casi se me olvida. Aquí tengo que ver con qué me quedo, si con la sección noticias o con el div slider, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es quedarme, por ejemplo, con todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero quedarme con todo, pues mantengo esto y mantengo esto. Pero tendré que quitar los separadores igualmente. Es decir, el resumen de esta historia es que toda esta zona de acá, que es lo que representa un conflicto, tiene que ser transformado por el resultado final que queramos integrar en nuestro código fuente. En este caso, por ejemplo, pues ya digo, voy a quitar los marcadores, pero voy a mantener ambas etiquetas porque me parece que pueden ser las dos útiles para este proyecto. Una vez que lo tenga resuelto, ya todo lo que tengo que hacer es guardar los cambios, que eso ya depende de cada editor de textos, y con eso lo tendremos listo para integrar. Ahora hago git add de index y finalmente hago git merge --continue. Este comando lo que quiere decir es, vale, ya lo tengo todo listo, merge por favor, procede a hacer lo tuyo. Y cuando le dé al botón enter,
me prepara para hacer ese commit mediante un commit que lleva por nombre merge branch slider. Si ahora pulso Z mayúscula 2 veces, habré terminado de hacer el merge resolviendo a mano el conflicto.